¿Alguna vez te has preguntado cómo un muchacho de 14 años que vivió y murió en la antigua Roma podría tener algo que ver con esa búsqueda de trabajo que te quita el sueño? Parece extraño, ¿verdad? Conectar la Roma imperial con sus túnicas, sus dioses de mármol y sus leones en el Coliseo, con la ansiedad moderna de enviar un currículum y esperar una llamada. Y sin embargo, desde hace siglos, miles de personas, en la intimidad de su esperanza, han susurrado un nombre: Pancracio. Lo invocan para encontrar un sustento, un camino, una oportunidad. La historia de cómo este joven mártir se convirtió en el improbable patrono del trabajo y la prosperidad no es un camino recto. Es una senda tejida con hilos de valor, fe inquebrantable y una serie de ecos que han resonado a través del tiempo, adaptándose a las necesidades de cada época. Es una historia que nos obliga a preguntarnos qué es realmente la fortaleza. Si te quedas un momento con nosotros, quizás descubras que la vida de este santo adolescente tiene más que decir sobre tu propia búsqueda de lo que jamás habrías imaginado. Y si encuentras valor en estas historias que unen el pasado con nuestro presente, te invitamos a suscribirte al canal para que esta comunidad de buscadores siga creciendo. Nuestra historia no comienza en Roma, sino más al este, en Frigia, una provincia del Imperio Romano, en lo que hoy es Turquía, una tierra de colinas onduladas y antiguas tradiciones. Allí, a finales del siglo III, nació un niño llamado Pancracio. Su nombre, de origen griego, significa el que lo sostiene todo, un nombre cargado de una fuerza que ni sus padres, nobles y paganos, podrían haber anticipado. Cledonio y Siriaca, sus padres, pertenecían a la élite local, poseían tierras, riquezas y una posición social que les aseguraba una vida de comodidades y respeto. En Pancracio, su único hijo, depositaban todos sus sueños, el heredero que continuaría su linaje y administraría su considerable patrimonio. Pero el destino, o quizás un plan más grande, tenía otros derroteros. La felicidad de aquella familia fue trágicamente breve. Siriaca, su madre, murió poco después de dar a luz, dejando a Cledonio con el corazón roto y un pequeño niño en brazos. El padre se volcó en su hijo, pero la pena o la enfermedad también se lo llevó pocos años después. Con apenas 7 u 8 años, Pancracio se encontró solo en el mundo, un huérfano inmensamente rico, pero despojado de lo fundamental: sus padres. Antes de morir, Cledonio había hecho un último acto de amor y previsión. Mandó llamar a su hermano Dionisio y le encomendó lo más valioso que tenía: el futuro de su hijo. Dionisio, un hombre íntegro y sin hijos propios, acogió a Pancracio no como una carga, sino como a su propio hijo. Se convirtió en su tutor, su administrador, pero sobre todo en su figura paterna. Le procuró la mejor educación que el dinero podía comprar. Le enseñó los códigos de la nobleza romana y lo amó con una devoción absoluta. Por unos años, la vida de Pancracio transcurrió en esa normalidad acomodada de la provincia. Pero Roma, el corazón del imperio, llamaba. Dionisio decidió que era tiempo de trasladarse a la capital, donde Pancracio también poseía bienes y donde su educación y futuro podrían florecer de una manera que Frigia no podía ofrecer. Se instalaron en una villa en el Monte Celio, una de las 7 colinas de Roma. Era un lugar privilegiado, con vistas a la grandeza de la ciudad, cerca de los círculos de poder. Roma, en esos años, era una ciudad de contrastes brutales. Por un lado, la magnificencia de sus templos, foros y acueductos. Por otro, una corriente subterránea, una fe nueva y para muchos peligrosa, que se extendía silenciosamente por sus calles y catacumbas. El cristianismo. En la casa de Dionisio y Pancracio trabajaba un sirviente, un hombre cuyo nombre la historia no ha conservado, pero cuyo impacto fue inmenso. Este hombre era cristiano. En la intimidad del hogar, con sus actos de bondad, su serenidad y su extraña paz, despertó la curiosidad de sus señores. No predicaba con grandes sermones, sino con el ejemplo.
Dionisio y Pancracio, acostumbrados a la complejidad del panteón romano, a sus dioses caprichosos y a sus rituales formales, se sintieron atraídos por la sencillez y la profundidad de la fe de su sirviente. A través de él supieron del Papa, el obispo de Roma, que vivía oculto debido a las persecuciones intermitentes. Las crónicas más antiguas mencionan al Papa Cornelio, aunque es más probable, por las fechas, que se tratara del Papa Marcelino. El nombre exacto importa menos que el encuentro. Tío y sobrino, movidos por una inquietud espiritual que quizás ni ellos mismos entendían, solicitaron una audiencia. En la clandestinidad de la Roma cristiana, se encontraron con aquel hombre. Les habló de un Dios único, un Dios que se había hecho hombre, que había amado a los pobres y a los desheredados, y que había muerto y resucitado para ofrecer una vida que no terminaba con la muerte. Para Pancracio, un joven que había conocido la pérdida tan de cerca, y para Dionisio, un hombre que buscaba un sentido más allá de la riqueza material, aquellas palabras resonaron con una fuerza inaudita. Les hablaron de una comunidad unida por el amor fraterno, donde los bienes se compartían y los esclavos y los nobles se sentaban juntos. Era una revolución silenciosa. La decisión fue irrevocable. Abandonaron los dioses de sus antepasados y pidieron el bautismo. En las aguas bautismales, aquel joven noble de Frigia y su tío y guardián murieron a su antigua vida y renacieron a una nueva, y lo tomaron en serio, de una forma radical. No fue un cambio superficial. Empezaron a vender gran parte de sus enormes posesiones, no por obligación, sino por un impulso del corazón. El dinero que obtenían lo distribuían entre los pobres de la comunidad cristiana, viudas, huérfanos y todos aquellos que el imperio dejaba en los márgenes. Para ellos, la riqueza ya no era un fin en sí misma, sino una herramienta al servicio de la caridad. Este acto de desprendimiento no pasó desapercibido. En una ciudad obsesionada con el estatus y la apariencia, que un joven noble estuviera liquidando su patrimonio para dárselo a viles personas, como dirían sus detractores, era un escándalo. Era una traición a su clase, a sus ancestros, a los valores de Roma. Poco después de esta transformación, Dionisio, su amado tío, enfermó y murió. Pancracio, ahora con apenas 14 años, volvía a estar solo, pero esta vez era diferente. Había encontrado una nueva familia, una fe que le daba un consuelo y una fortaleza que ninguna fortuna podía comprar. No sabía que esa fortaleza estaba a punto de ser probada hasta el límite. El Imperio Romano, bajo el emperador Diocleciano, estaba a punto de desatar la que sería conocida como la Gran Persecución, la más sistemática y cruel de todas. Diocleciano veía al cristianismo no solo como una superstición, sino como una amenaza directa a la unidad y estabilidad del imperio. La Pax Deorum, la paz de los dioses, dependía de la correcta observancia de los ritos tradicionales. Los cristianos, con su negativa a ofrecer sacrificios al emperador y a los dioses paganos, eran vistos como ateos y traidores, culpables de atraer la ira divina sobre Roma. En el año 303 M.C. se promulgaron una serie de edictos. El primero ordenaba la destrucción de las iglesias y la quema de las escrituras. El segundo, el arresto del clero. Los siguientes decretos se extendieron a todos los cristianos, obligándoles bajo pena de tortura y muerte a realizar un acto de sacrificio a los dioses romanos. Era una prueba de lealtad al Estado, una prueba que ningún cristiano verdadero podía superar. El nombre de Pancracio llegó rápidamente a oídos de las autoridades. El joven noble que repartía su fortuna y blasfemaba contra los dioses era una figura demasiado visible como para ignorarla. Quizás fue denunciado por antiguos amigos de su padre, escandalizados por su conducta, o por algún administrador frustrado al ver cómo se dilapidaba el patrimonio familiar. Lo cierto es que un día, los soldados llegaron a su villa en el Celio. Fue arrestado no como un criminal común, sino con una cierta deferencia, por respeto a su linaje. Lo llevaron directamente ante el emperador.
Imagina la escena. Diocleciano, el hombre más poderoso del mundo, sentado en su trono, acostumbrado a la obediencia absoluta, y frente a él, un muchacho de 14 años, un niño, en realidad. El emperador, nos dicen las crónicas, conocía a su padre Cledonio. Quizás habían servido juntos o compartido negocios. Al ver al hijo de su viejo amigo, Diocleciano intentó primero la persuasión. No quería crear un mártir de un joven de tan noble cuna. Le habló con una voz casi paternal. Le recordó la amistad que lo unía a su padre, las glorias de sus antepasados, el futuro brillante que le esperaba. Le ofreció riquezas, una posición en su propio palacio, honores y poder. Todo lo que un joven romano podría desear. Solo tenía que hacer un pequeño gesto, quemar un grano de incienso ante la estatua de un dios. Un acto simbólico, nada más. Un reconocimiento de la tradición y del orden establecido. Pancracio escuchó en silencio. No había arrogancia en su rostro, sino una calma que desconcertó a todos los presentes. Cuando el emperador terminó, el joven respondió. Su voz, aunque juvenil, era firme. Habló del Dios invisible que había creado el cielo y la tierra, de Jesucristo, su Hijo, que se había hecho hombre para salvar a la humanidad. Dijo que los dioses de Roma eran meras estatuas de piedra y metal, obra de manos humanas, incapaces de dar vida o salvación. Y afirmó, con una convicción absoluta, que jamás podría traicionar al Dios que le había dado la vida verdadera. Diocleciano probablemente se quedó perplejo. Quizás incluso sintió una punzada de admiración ante tal audacia, pero su paciencia tenía un límite. Cambió el tono. Las promesas se convirtieron en amenazas. Le describió las torturas que le esperaban. El potro, los garfios de hierro, el fuego. Intentó asustarlo, romper su espíritu con el miedo al dolor. Pero la fortaleza de Pancracio no residía en su cuerpo, sino en algo mucho más profundo. El joven no se inmutó. Tu poder es limitado, se dice que respondió. Puedes atormentar mi cuerpo, pero mi alma pertenece a Dios. Agradezco tus ofertas, pero elijo a mi Señor Jesucristo, que me dará una corona mucho más grande de la que tú me puedas ofrecer. La incredulidad en la corte debió ser total. ¿De dónde sacaba ese niño esa convicción? Para la mentalidad romana, su actitud era una locura, una fe superstitio irracional y obstinada. Para Diocleciano, era un desafío directo a su autoridad. Había agotado la vía de la persuasión. La ley debía cumplirse. Con un gesto, selló el destino del joven. Lo condenó a muerte por decapitación. La sentencia era irrevocable. Lo sacaron del palacio imperial y lo condujeron fuera de las murallas de la ciudad, por la Vía Aurelia, una de las grandes calzadas que salían de Roma. Era un camino transitado y la ejecución pública serviría de escarmiento. Mientras caminaba, rodeado de soldados, Pancracio no lloraba ni se lamentaba. Algunos relatos cuentan que la gente se agolpaba para ver a aquel joven noble que había desafiado al emperador. Quizás algunos se burlaban, otros sentían lástima, y unos pocos en secreto admiraban su valor. A unos 2 kilómetros de la puerta de la ciudad, se detuvieron. Era el lugar designado. Pancracio miró a su alrededor, vio el cielo azul sobre Roma, la ciudad que había sido su hogar y que ahora lo rechazaba. Se arrodilló en la tierra. No hubo un discurso final, no hubo gritos de desafío, solo un momento de oración silenciosa. Levantó los ojos y las manos al cielo y dio gracias. Gracias a Dios por haberlo considerado digno de llegar a ese momento, de sellar su fe no solo con palabras, sino con la entrega total de su vida. Perdonó a sus verdugos, aquellos hombres que solo cumplían órdenes. Luego, con la serenidad de quien va a un encuentro esperado, inclinó la cabeza. El hacha del verdugo brilló bajo el sol romano y con un solo golpe, la vida terrenal de Pancracio terminó. Tenía solo 14 años. El cuerpo del joven mártir quedó allí, en el borde del camino, como una advertencia. Pero la oscuridad no tuvo la última palabra. Al amparo de la noche, una mujer cristiana, una noble llamada Octavila,
Se acercó al lugar. Con una valentía que igualaba a la de Pancracio, recogió con sumo cuidado el cuerpo y la cabeza del muchacho. Lo envolvió en un lienzo limpio y lo llevó a una catacumba cercana, un cementerio subterráneo que era de su propiedad, en esa misma Vía Aurelia. Allí, en un sepulcro nuevo, le dio una digna sepultura. No era el final de un noble linaje, como Diocleciano habría querido, sino el nacimiento de un culto que atravesaría los siglos. El grano de trigo había caído en tierra y había muerto, y estaba a punto de dar mucho fruto. La tumba de Pancracio no permaneció en el olvido. Muy pronto, los cristianos de Roma comenzaron a peregrinar en secreto a aquel lugar en la Vía Aurelia. Veían en aquel muchacho un modelo de fe pura y sin concesiones. Su juventud hacía su testimonio aún más poderoso. No había muerto por poder, por gloria o por un cálculo político. Había muerto simplemente por amor y fidelidad a su fe. Era la personificación de aquella frase del Evangelio que dice que la verdad a veces se revela a los pequeños y se oculta a los sabios y entendidos. Su sepulcro se convirtió en un faro de esperanza durante los últimos y más oscuros años de la gran persecución. Cuando finalmente la paz llegó a la Iglesia, con el Edicto de Milán en el 313, la devoción a Pancracio pudo florecer abiertamente. Hacia el año 500, el Papa Símaco construyó una basílica sobre su tumba, un templo magnífico que honraba al joven mártir y se convertía en un centro de peregrinación oficial. Un siglo más tarde, uno de los papas más grandes de la historia, San Gregorio Magno, sentía una especial devoción por Pancracio. A menudo convocaba al pueblo de Roma a reunirse en esa basílica para predicar. Para Gregorio, Pancracio era el ejemplo perfecto de la fortaleza que nace de la fe. En sus homilías contrastaba la fragilidad física del joven con la inmensa fuerza de su espíritu, una fuerza que ni el mismo emperador pudo doblegar. En la Basílica de San Pancracio se estableció una costumbre muy significativa. Los nuevos cristianos, que eran bautizados durante la vigilia pascual el Sábado Santo, vestían túnicas blancas como símbolo de su nueva vida. Llevaban estas túnicas durante toda la semana de Pascua. Al domingo siguiente, conocido como Heper Dominica in Albicie, el domingo de las vestiduras blancas, se congregaban en la Basílica de San Pancracio. Allí, sobre la tumba del joven que había sido fiel hasta la muerte, deponían sus vestiduras blancas y renovaban los juramentos de su bautismo. Era un acto simbólico de una fuerza tremenda. Se comprometían a ser fieles a Cristo, así como Pancracio lo había sido. Esta tradición lo consagró como un protector especial de los juramentos y de la fe prometida. Se convirtió en el santo al que se acudía para pedir la gracia de ser fiel a la palabra dada, un patrón contra el perjurio. Si un muchacho de 14 años pudo cumplir su promesa a Dios ante la muerte, ¿cómo no iba a ser un poderoso intercesor para quienes luchaban por mantener sus propias promesas en la vida cotidiana? La fama de Pancracio no se limitó a Roma. Su culto se extendió por toda Europa. A principios del siglo VII, el Papa Vitaliano envió algunas de sus reliquias a Inglaterra, a San Agustín de Canterbury, el apóstol de los ingleses. San Agustín, reconociendo el poder de su testimonio, le dedicó la primera iglesia consagrada en Inglaterra. El nombre de Pancracio se arraigó profundamente en la fe de aquella nueva tierra. Hoy, una de las estaciones de tren más importantes de Londres, St. Pancras, lleva su nombre, un eco inesperado de aquel joven romano en el corazón de una metrópoli moderna. Pero aquí surge la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Cómo este santo, patrón de la fidelidad y los juramentos, se convirtió en el abogado de los que buscan trabajo? La conexión no es directa ni obvia. No hay un milagro específico en su vida relacionado con el empleo. La respuesta, más bien, se encuentra en la evolución orgánica de la devoción popular, en cómo la gente, a lo largo de los siglos, ha interpretado su historia y la ha aplicado a sus propias necesidades.
El primer paso fue su asociación con los pobres y los afligidos. Pancracio era un noble inmensamente rico que, al convertirse, se despojó voluntariamente de todo para ayudar a los necesitados. Este acto de caridad radical lo convirtió en una figura a la que los pobres se sentían naturalmente atraídos. Veían en él no solo a un mártir, sino a un amigo, a alguien que había entendido su situación y había actuado en consecuencia. Si en vida había usado su fortuna para dar sustento a otros, era lógico pensar que desde el cielo seguiría intercediendo por aquellos que luchaban por ganarse el pan de cada día. Era el santo de los desvalidos, y una de las mayores aflicciones de los desvalidos es, sin duda, la falta de un trabajo digno. El segundo paso tiene que ver con su patronazgo sobre la justicia y la honestidad, derivado de su papel como protector contra el perjurio. La gente no solo le pedía un trabajo, sino un trabajo justo, honesto, un empleo donde no fueran engañados, donde su palabra fuera respetada y donde pudieran proveer para sus familias con integridad. Le pedían a Pancracio que los protegiera de los patrones injustos, de las promesas rotas y de los contratos engañosos. Su fidelidad a la verdad última lo convertía en el aliado perfecto para navegar las complejidades y a veces las deshonestidades del mundo laboral. En su iconografía tradicional, a menudo se le representa sosteniendo un libro abierto. En él, a veces se lee una inscripción en latín, Fe venite ad me et, ego dabo vobis omnia bona, que se traduce como venid a mí, y os daré todos los bienes. Esta frase, inspirada en un pasaje del libro del Génesis, resonó profundamente en el corazón de los fieles. Aunque en su contexto original se refería a los bienes materiales que José ofrecía a su familia en Egipto, en la imagen de Pancracio se reinterpretó en un sentido más amplio. Era una invitación a acercarse a él con confianza, pidiendo no solo los bienes espirituales de la fe y la fortaleza, sino también los bienes temporales necesarios para una vida digna, salud y trabajo. Su dedo, a menudo, apunta hacia esa frase, como subrayando la promesa, y esa imagen, replicada en miles de estampas, estatuas y retablos, consolidó su reputación. Y luego está el perejil. Es curioso cómo una simple hierba aromática ha llegado a asociarse tan íntimamente con él, al menos en la tradición popular de algunos países, especialmente en España. No encontrarás menciones al perejil en los textos antiguos. Es una costumbre mucho más tardía, casi folclórica. Una de las leyendas más extendidas sitúa su origen en Sevilla. Se cuenta que una mujer gitana, desesperada por la falta de recursos, entró en una iglesia y, no teniendo nada más que ofrecer, dejó un manojo de perejil fresco a los pies de la imagen de San Pancracio. Poco después, su suerte cambió drásticamente. La anécdota se extendió y la gente comenzó a imitarla, llevando perejil al santo como ofrenda para pedir trabajo y dinero. Se convirtió en un símbolo de esperanza, de frescura y de vida nueva. Una tradición popular que, aunque sin base teológica estricta, habla de la necesidad humana de los gestos concretos, de las pequeñas ofrendas que materializan una súplica. Y así, pieza por pieza, a lo largo de casi 1700 años, se construyó el patronazgo de San Pancracio sobre el trabajo. De su caridad nació su conexión con los pobres, de su fidelidad su vínculo con la justicia, de su iconografía la promesa de todos los bienes, y de la fe sencilla del pueblo su asociación con el perejil. No fue un decreto del Vaticano, sino un movimiento lento y profundo del corazón de los creyentes. Quizás tú, que escuchas esto, te encuentras en esa misma encrucijada, en la incertidumbre de un futuro laboral, en la frustración de las puertas que se cierran, en la ansiedad de proveer para ti o para los tuyos. Es en ese momento de vulnerabilidad donde la historia de un joven de 14 años adquiere un nuevo significado. Porque, al final, ¿qué le pedimos a San Pancracio? Sí, un trabajo, pero detrás de esa palabra hay mucho más. Pedimos dignidad, pedimos la oportunidad de usar nuestros talentos, pedimos la tranquilidad
de poder pagar nuestras facturas. Pedimos un lugar en el mundo donde sentirnos útiles y en el fondo pedimos fortaleza. La fortaleza para no rendirnos, la fortaleza para enfrentar el rechazo, la fortaleza para mantener la esperanza cuando todo parece oscuro. Y es precisamente esa fortaleza la que encarna Pancracio. La suya fue una fortaleza que no venía de la experiencia, ni del poder físico, ni de la astucia. Venía de una convicción interior, de saber que su valor como persona no dependía de la aprobación del emperador, ni de su riqueza, ni de su estatus social. Su valor residía en ser hijo de Dios. Y esa es una verdad que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Cuando nos sentimos pequeños e impotentes ante un sistema laboral que a menudo parece indiferente, la figura de Pancracio nos recuerda que la verdadera fuerza no está en el poder que ejercemos sobre los demás, sino en la fidelidad a nuestros propios principios, a nuestra propia verdad interior. Nos invita a enfrentar nuestras entrevistas de trabajo, nuestras negociaciones salariales, nuestros desafíos profesionales, no con arrogancia, pero sí con la misma calma y dignidad con la que él enfrentó a Diocleciano, sabiendo quiénes somos y lo que valemos, más allá del puesto que ocupemos. Por eso, la oración a San Pancracio, que muchos han rezado y siguen rezando, es mucho más que una simple petición. Es un acto de confianza. Es poner la propia angustia en manos de alguien que entendió el sacrificio y la fidelidad de una manera definitiva. Una de las oraciones más conocidas dice así: glorioso mártir de Jesucristo, amable protector mío, San Pancracio. Ya que el Señor escucha tan favorablemente tus ruegos, ayudando espiritual y temporalmente a los que piden sus gracias por tu intercesión. Atiende la petición que con humilde confianza en la bondad de Dios y apoyado en tu poderoso valimiento, elevo al cielo. Te pido que escuches mi voz, mis súplicas, porque me encuentro preocupado. Necesito de un empleo que sea bien remunerado. Estoy capacitado para enfrentar cualquier trabajo digno y honesto. Tengo mucha fe en ti, porque sé que me puedes ayudar a conseguir lo que te pido, para aliviar mi penosa situación y poder dar a los míos lo necesario. Te prometo, glorioso San Pancracio, que recordaré siempre el favor que me alcances, y mostraré mi gratitud ayudando al prójimo y viviendo como un buen cristiano. Amén. Rezar esta oración, o cualquier otra que nazca del corazón, es conectar con una corriente de esperanza que ha fluido a través de los siglos. Es unirse a incontables personas que, antes que nosotros, se sintieron perdidas y encontraron en la historia de este joven mártir un motivo para no desesperar. Si alguna vez has sentido que esta historia te ha tocado, que te ha dado una pequeña luz en tu búsqueda, nos gustaría que lo compartieras en los comentarios. A veces, leer las experiencias de otros nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La historia de San Pancracio, al final, es una paradoja. Un joven que renunció a todas las riquezas del mundo se ha convertido en aquel a quien acudimos para obtener los medios para vivir en este mundo. Quizás la lección más profunda sea esa, que la verdadera prosperidad, el sostenerlo todo que su nombre prometía, no se encuentra en acumular, sino en la capacidad de ser fiel a algo más grande que uno mismo, en el valor de decir no a lo que compromete nuestra integridad y sí a lo que nos da verdadera vida, aunque el precio sea alto. Hoy la Basílica de San Pancracio sigue en pie en Roma, en la colina del Llanículo, no lejos de donde fue martirizado. Su tumba sigue siendo un lugar de oración, y su figura, a menudo con su ramita de perejil, se encuentra en hogares y negocios de todo el mundo. Un recordatorio silencioso de que incluso en la búsqueda más pragmática, como la de un trabajo, hay un espacio para la fe, para la esperanza y para la asombrosa fortaleza que puede anidar en el corazón de un joven de 14 años. Su historia no nos ofrece soluciones mágicas, pero sí algo mucho más valioso, un ejemplo de integridad y un compañero en el camino de la esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si deseas seguir explorando estas vidas que iluminan la nuestra,
Te invitamos de nuevo a suscribirte y a compartir esta historia con alguien que quizás necesite escucharla hoy.